Bien, vamos a empezar el tema de tejido conectivo. El tejido conectivo, como usted ya sabe, es un tejido básico. Si es básico, está presente en cualquier órgano. La característica de este tejido conectivo es que él es vascularizado, vale decir, tiene vasos sanguíneos y también tiene abundante matriz extracelular. Nosotros decíamos que el tejido epitelial tenía las células yuxtapuestas, unas tras de otras. Como podemos ver aquí en la imagen, este es mi tejido epitelial, esta sería la parte basal y se extiende hasta la superficie apical. Si usted ve las células, que estos son los núcleos de las células, estos redondos son los núcleos de la célula, están yendo unos tras otros, unos tras otros. Entonces, el tejido epitelial, las células son yuxtapuestas. Y en el tejido conectivo, las células no están juntas, no están unas tras de otras. Usted puede ver aquí una célula y aquí otra. ¿Quién separa una célula de otra? Lo que está entre medio de las células es la matriz extracelular. Por eso dice que el conectivo tiene abundante matriz extracelular. Y el tejido epitelial, como las células son juntas, su matriz extracelular es escasa. Dentro de los componentes del tejido conectivo tenemos células y matriz extracelular. No se olvide de ese detalle. Cualquier tejido conectivo va a tener los mismos componentes, que son células y matriz. Entonces, diferencias entre el tejido epitelial y el tejido conectivo. El tejido epitelial, ya usted sabe, es avascular, no tiene vasos sanguíneos. Las células son yuxtapuestas o unas tras otras y su matriz extracelular es escasa. El tejido conectivo es lo contrario. El tejido conectivo tiene vasos sanguíneos, por eso es que el tejido conectivo nutre al tejido epitelial. Sus células son separadas, no son yuxtapuestas y tiene abundante matriz extracelular. Las funciones del tejido conectivo. El tejido conectivo tiene, como su nombre indica, conecta los otros tejidos básicos. No vaya a pensar que es diferente el tejido conjuntivo. Es lo mismo, tejido conectivo o conjuntivo es el mismo tejido, es el mismo del que estamos hablando. Entonces, una función del tejido conectivo es que él conecta a los otros tejidos. Otra función es que provee nutrición al tejido epitelial. Por eso es que siempre debajo de todo tejido epitelial siempre vamos a tener tejido conectivo. Aquí el conectivo es vascularizado y le provee nutrición al tejido epitelial. Y otra función es que participa en la defensa del organismo. ¿Cómo es que participa en la defensa del organismo? A través de sus células. Porque si usted recuerda, componentes del tejido conectivo son células y matriz. Entonces, este tejido conectivo participa en la defensa mediante las células del tejido conectivo. ¿Cómo se clasifica el tejido conectivo? El tejido conectivo se clasifica en tres: en embrionario, especializado y no especializado. El no especializado es también llamado del adulto. El embrionario se subclasifica en mucoso y mesenquimático. Cuando nosotros hablamos de mesénquima, hablamos de las capas germinales las capas germinales del disco embrionario trilaminar, vale decir, de etapa embrionaria. Ahora,
¿para qué me sirve saber que tenemos tejido conectivo embrionario? Es para que le sea mucho más fácil en el tema de embriología. Cualquier tejido conectivo se origina de la capa media del disco embrionario trilaminar. ¿Cuál es la capa media? El mesodermo. Entonces, cualquier conectivo se origina del mesodermo. No se vaya a olvidar de eso, que le va a servir mucho para embriología. Los tejidos conectivos especializados son 6. El óseo, el cartilaginoso, el adiposo, el sanguíneo, hematopoyético y linfoide. Estos son los 6 conectivos especializados. Si yo le pregunto a usted, ¿cuáles son los componentes del tejido óseo? No puede dudarlo. El tejido óseo está compuesto de células y matriz. Por eso hace un momento yo dije que cualquier conectivo tenía los mismos componentes, células y matriz extracelular. Entonces, si le cae en el examen, ¿cuáles son los componentes del tejido cartilaginoso? Células y matriz. Cualquier conectivo tiene los mismos componentes. El tejido conectivo no especializado, o también llamado del adulto, se clasifica en laxo y denso. Un detalle más. ¿Por qué es especializado? ¿Por qué se denominan especializados? Porque estos tejidos de aquí, estos 6 conectivos, no se encuentran en todos los órganos. Entonces, por eso son especializados, no son básicos. Los básicos están en todos los órganos, mientras estos 6 solo se encuentran en lugares específicos. Ejemplo, en el estómago no es normal encontrar tejido óseo. No es normal encontrar tejido cartilaginoso. Cartílago yo no puedo encontrar en el estómago, en el intestino delgado, en el hígado, no. Por eso son especializados, porque se encuentran en lugares definidos. Bien. ¿Qué significa hematopoyético? Que es un tejido conectivo especializado. ¿Pero qué significa? El tejido hematopoyético tiene como función dar origen a todos los componentes de la sangre. Entonces, empezamos con el tejido conectivo laxo. El tejido conectivo laxo es también llamado areolar. El brasilero lo conoce como frouxo, que es lo mismo. Microscópicamente, ¿cómo puedo yo saber que es tejido conectivo laxo y no denso? El laxo tiene más células. Todos estos óvalos que están aquí de oscuro son los núcleos de las células. Tiene más células y menos fibras. Estas pequeñas fibras que usted ve entre medio, esas son las fibras. Entonces, el laxo tiene más células y menos fibras. Por eso también le indica aquí la imagen. Todo esto de acá es tejido conectivo laxo. Más células y menos fibras. Este sería el epitelio, ¿no es cierto? Las células yuxtapuestas, unas tras de otras. El tejido conectivo laxo siempre se localiza debajo del tejido epitelial. Donde usted vea tejido epitelial, siempre por debajo va a tener un tejido conectivo laxo. Este tejido conectivo laxo es donde ocurren las reacciones o procesos inflamatorios e inmunitarios. Como un proceso inflamatorio o un proceso inmunitario. Inmunitario es igual que un proceso infeccioso. Ejemplo, cuando usted tiene un absceso, vulgarmente conocido como puchichi, ¿no es cierto? Nosotros lo conocemos así. Si habláramos a nivel de la piel, ¿dónde estaría ese absceso o esa pus? ¿Dónde estaría localizado?
Para usted drenar un absceso, que esté, ejemplo, en su brazo, no necesita usted llegar hasta el músculo o llegar hasta los huesos. Simplemente usted atraviesa el tejido epitelial e inmediatamente se drena la pus. ¿Por qué? Porque es en este tejido conectivo laxo donde se ha acumulado esa secreción que es la pus. ¿Y qué viene a ser la pus o el pus? No es nada más que células muertas juntos con los agentes patógenos muertos. Eso viene a ser la pus. Entonces, cuando usted tiene un absceso, solamente atraviesa el tejido epitelial con un bisturí, lo atraviesa e inmediatamente se drena el absceso, se drena esa pus. Cuando usted ve a una persona con edema o acumulación de líquido, ejemplo, en los miembros inferiores, que es lo más frecuente que se ve en el adulto mayor, ese exceso de líquido, ¿dónde está? En este tejido conectivo laxo. ¿Estamos bien? Bien. El tejido conectivo denso. Microscópicamente, el denso tiene más fibras y menos células. Si usted recuerda, hablamos de una célula en el primer tema, hablábamos del fibroblasto y decíamos que este fibroblasto tenía como función producir fibras. Una de esas fibras eran las fibras colágenas. Entonces la pregunta sería aquí, si el tejido conectivo denso tiene más fibras y menos células, ¿cuáles son esas fibras? Esas fibras que uno ve en el microscopio son las fibras colágenas. Este tejido conectivo denso se clasifica en un denso modelado y un denso no modelado. El denso modelado, o también llamado organizado, en este tejido denso modelado, las fibras colágenas están bien organizadas. Todas van en una misma dirección. Como usted puede ver aquí en la imagen, todas las fibras van en una misma dirección. Todas. No hay ninguna que esté yendo para otro lado. Todas van en una misma dirección. ¿Dónde se localiza este tejido conectivo denso modelado? Se localiza en ligamentos, tendones y aponeurosis. Solo en esos 3 lugares se pueden observar tejido conectivo denso modelado. Por eso es que usted ve aquí en la diapositiva que dice ahí tendón. ¿Cuál es la función del tejido conectivo denso modelado? La función es proveer resistencia en mayor grado. ¿Por qué es que da resistencia? Las fibras colágenas tienen como función proveer resistencia tensora. ¿Qué quiere decir? Resistencia al estiramiento. Cuando las fibras están organizadas en una misma dirección, no dejan espacio entre las fibras. Entonces, cuando están bien organizadas, proveen mayor resistencia. Un tendón, si usted mira en una persona atlética, los tendones de que están compuestos de tejido conectivo denso modelado. Por eso es que tienen gran resistencia. El tejido conectivo denso no modelado, sus fibras colágenas no son organizadas, son desorganizadas, como usted puede ver aquí en la imagen. Unas van para arriba, otras van para el otro lado, otras van para abajo, ¿no es cierto? Son las fibras desorganizadas, dejando espacio entre unas y otras, dejan espacios diferentes de este de acá. Debido a esa organización que tiene este denso no modelado, su función también es la de proveer resistencia, pero en menor grado. ¿Dónde se localiza este denso no modelado? Se va a localizar en la submucosa de órganos huecos. ¿Cuáles órganos huecos? Ejemplo, el tubo digestivo. El próximo semestre, en Histología 2, usted va a mirar órganos
Y cuando llega a digestivo, usted va a mirar que esos órganos se organizan en capas, que se denomina una capa mucosa, una capa submucosa, una muscular externa y una capa serosa. Entonces, la capa submucosa es la que está compuesta de tejido conectivo denso no modelado. Aquí está la imagen para que usted lo pueda ver. Esta es una lámina de un tubo digestivo donde yo puedo ver la capa mucosa, que es como está aquí en la imagen, capa mucosa. Esta es mi submucosa y este sería el tejido conectivo denso no modelado. Esta sería la muscular externa y esta sería la capa serosa. Lo mismo en esta imagen que usted ve aquí. Aquí tenemos la capa mucosa y esta sería la submucosa. Y si usted me pregunta dónde está el epitelio, esto sería, el reborde sería su epitelio. Ya usted lo sabe identificar en el microscopio. Bien. Componentes del tubo del tejido conectivo. Ya lo sabemos. Cualquier tejido conectivo tiene células y tiene matriz extracelular. ¿Cuáles son las células del tejido conectivo? Se clasifican en dos, en células fijas y en células libres. Las células fijas son aquellas que siempre están en el tejido conectivo, que nunca se mueven, que están ahí, que son propias de ellas, que son el fibroblasto, el macrófago, el mastocito y el adipocito. Las células libres, o también llamadas errantes, son aquellas que no están en el tejido conectivo, pero que llegan a él cuando éste está siendo invadido. ¿Por qué invadido? Si usted recuerda, habíamos dicho que en el tejido conectivo laxo era donde ocurrían las reacciones inflamatorias e inmunitarias. Inmunitaria es igual que defensa. Entonces, cuando un agente patógeno atraviesa el tejido epitelial, llega al tejido conectivo y se va a encontrar con las células fijas. Pero si estas células fijas no son capaces de parar el proceso infeccioso, ahí llegan las células libres, que serían neutrófilo, eosinófilo, basófilo, linfocito y monocito. Usted también lo conoce como los glóbulos blancos. La matriz extracelular. La matriz extracelular está compuesta de fibras y sustancia fundamental. Las fibras son tres: colágenas, elásticas y reticulares. La sustancia fundamental tiene tres componentes: glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Entonces, si nosotros queremos revisar aquí, nosotros tuviésemos el tejido conectivo, una célula acá, otra célula acá, entre las dos una matriz extracelular. Y en esta matriz es donde hay las fibras, que en la mayoría de los casos son colágenas, como dice aquí, fibras colágenas, todas estas son fibras colágenas, y la sustancia fundamental, compuesta por estas tres: glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Bien, hasta aquí vamos a parar. En el siguiente video vamos a continuar. Vamos a explicar, a detallar las células del tejido conectivo y su matriz extracelular. Gracias, chicos.